Hoy veremos el recorrido E14, un servicio operado por Burle y que sirve a la comuna de La Florida. El bus sale desde Bellavista de La Florida, toma Vicuña Maquena, Jerónimo de Alderete, Colombia, Trinidad, El Pelícano, José Miguel Carrera, Santa Cecilia, San José de la Estrella, después dobla por La Florida y va al terminal Diego Portales. Yo lo hice hasta San José de la Estrella con La Florida porque ese era el recorrido original y porque casi nadie sigue hasta Diego Portales. Fueron 7 kilómetros que se pasaron rápido. Después de ver competir a mi hermanita en patinaje, me fui a la estación Bellavista de La Florida que está cerca para tomar micro. En esta estación de línea 5 hay una estación intermodal con micros locales, rurales e interurbanas. Para entrar al intermodal tienes que pagar el pasaje en unos torniquetes que generalmente tienen guardias y subes al andén que te corresponde. El de servicio E14 sale del andén 1 y también salen los recorridos E05, E06, E08 y E17 también, todos operados por Burle. Cada recorrido tiene un espacio donde se forman filas. Cuando el bus llega, la gente sube y también sube mientras el bus está estacionado. Esto se repite en los otros andenes. Como les contaba en el capítulo del recorrido E07, es un punto importante de transbordo entre el metro y los micros locales. Hice el viaje un domingo en la mañana, no había casi nada de gente. Esto contrasta con lo que se ve en días normales. Estos recorridos tienen harto público. En 2016, los servicios de zona E del intermodal tuvieron entre 1 millón y 1.600.000 validaciones anuales. Y el E14 anda al medio, con 1.3 más o menos. Partimos en servicio. Acá vamos saliendo del intermodal. El bus en este lugar dobla por Américo Vespucio y pasamos cerca de la estación Vicuña Maquena, línea 4 y 4A del metro. Ahora doblamos a Vicuña Maquena, una de las principales arterias de la ciudad y de la comuna. Toda esta zona es el centro neurálgico de La Florida, el llamado Paradero 14. En Vicente Valdés tomamos el resto de los pasajeros que subieron al bus. Desde aquí no subió nadie más. La parte de Vicuña Maquena, en tanto, se encuentra cerrada por Ciclo Recreo Vía. Esto es una iniciativa de todos los domingos donde algunas calles se cortan para que la gente ande en bicicleta y haga ejercicio. Después de Jerónimo de Alderete tomamos Colombia. De todas las calles con nombres de países que hay en esta zona, Colombia es la más importante. Hoy nos tocó muy expedito. Otras veces tiene taco al ser de una sola pista. La mayoría de las casas de este sector son sitios grandes, con grandes patios. Hay como 50 metros entre la calle y el límite de la propiedad. Hay unas que son muy bonitas, otras se han vendido para hacer departamentos. Como bien he dicho varias veces, La Florida hace 30 años o más era mayormente puro campo. Y de ahí vienen estos sitios grandes. Este bus es uno de los más de 1000 Cayo Mondego H con chasis Mercedes-Benz O500U que hay en Transantiago. Tiene capacidad para 98 pasajeros, 27 asientos, piso bajo, transmisión automática Voith en este caso. Es un modelo muy funcional,
De hecho no tiene muchos espacios para personas de pie, casi todo es asientos. Aparte son buses resistentes, en general han respondido bien a las exigencias de operación. La unidad BJFT-12 ingresó en 2009 y los primeros meses de vida de Buses Burle. A esta partida de buses los aficionados le teníamos el apodo de Tomate Mayo por los colores de los pasamanos. Se parece a un completo con tomate y mayonesa. Eso sí, ahora ya no tiene mucho sentido. Han ingresado muchos buses de este modelo y de este estilo. Estos buses yo los conocí nuevos antes de que debutaran. Como siempre, esta sección es presentada por mi libro Corte de Cinta, del cual ya hay más de 150 unidades entregadas. Todo está hecho con mucho cariño. Y hablando de cariño, hay varias campañas publicitarias para que no agredan a los conductores. Acá dice, si lastimarías a un paramédico que te está atendiendo. En la aplicación RedVip me puse a ver cuántos buses había yendo hacia San José de la Estrella. Éramos 3 buses en ese momento y uno que estaba en el terminal. La calle Santa Amalia también es ciclo recreo vía, y si se fijaron, hay una persona dejando flores en una nimita. Cuando alguien muere de forma trágica en una calle, generalmente se hace una casita con su foto y se le llevan flores. Si son niños se les llevan juguetes, entre otras cosas. Como ven, Colombia está cerrada de este lado, por eso tomamos Trinidad. Vamos a rodear la calle para poder tomarla más adelante. El viraje en el Pelícano siempre es cerrado. A veces los autos de la otra pista tienen que retroceder para que el bus pase. Ahora vamos por José Miguel Carrera. Al costado izquierdo hay un estadio llamado Estrella Manuel Rodríguez, de un club de la zona. Y así es, retomamos Colombia. Más allá esta calle se llama Santa Cecilia y después Nonatoco, pero es la misma calle. Algo curioso es el paradero de la esquina. El bus tiene que parar y después pasar a segunda fila para poder doblar. Tremendo diseño, fíjense con atención que el paradero está pegado a la esquina, súper mal puesto. San José de la Estrella tiene canchas de fútbol, sectores residenciales y hasta algo de campo. En algunos días se pone una feria y se ocupa la mitad de la avenida. El bus tiene que andar lento para no topar a nadie, es bien estrecho. Y hemos llegado a Avenida La Florida. Ojalá que hayan disfrutado del viaje. Este recorrido lo he hecho varias veces y es tranquilo. El día también estaba rico. Recuerden suscribirse, compartir y comentar. Gracias por su sintonía y nos veremos en otro Ando en Micro. Bendiciones y por mientras les dejo una E01 que va llegando al paradero.